Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal, La Nueva Escuela Digital, en donde hablaremos sobre un nuevo capítulo llamado Las escuelas y las tecnologías en el torbellino del nuevo siglo. En este capítulo exploramos cómo las instituciones educativas se enfrentan al desafío de adaptarse a un nuevo mundo en constante cambio, impulsado por las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, en donde analizaremos cómo las escuelas buscan integrar estas herramientas, sus ventajas, obstáculos y el papel fundamental que juega en la preparación de estudiantes para las demandas del siglo XXI. Acompáñanos a descubrir cómo las tecnologías están transformando el entorno educativo y cuáles son las implicaciones para el futuro de la enseñanza y aprendizaje, haciendo una reflexión sobre los docentes y el entrecruzamiento histórico entre las escuelas y las tecnologías de red. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan. El día de hoy estaremos viendo bastantes temas interesantes, entre ellos las sociedades en mutación. Esto es un primer tema que se da a comienzos del siglo XXI. Aquí se observan diversos cambios sociales profundos impulsados por las tecnologías de la información y comunicación, las TIC, las cuales han reconstruido la forma en que las sociedades interactúan. Surge una primera idea, la cual es la sociedad de la información. En esta, los ciudadanos pueden acceder a compartir información de manera instantánea desde cualquier lugar. Este cambio no solo afecta a la economía o la política, sino también la educación, ya que los sistemas educativos deben adaptarse para preparar a los estudiantes para un mundo altamente interconectado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan. Otro dato muy importante dentro de este tema son los desafíos para la educación en un mundo globalizado. Aquí, la globalización y las redes digitales presentan a la educación como un reto de abandonar su tradicional autoeficiencia y abrirse a nuevas influencias como las TIC. Las TIC ofrecen la promesa de ampliar el acceso a la educación, facilitar la colaboración y el aprendizaje a distancia y desarrollar capacidades digitales esenciales en los estudiantes. Sin embargo, esta integración de las tecnologías no es sencilla y se enfrenta a resistencias internas en el sector educativo y a las desigualdades en el acceso a las tecnologías, lo que plantea un gran desafío en la búsqueda de una educación inclusiva y adaptada a la era digital. Otro dato muy importante dentro de este tema son los desafíos para la educación en un mundo globalizado. Aquí, la globalización y las redes digitales presentan a la educación como un reto. Y bueno, hablemos un poco de los intercambios, las sociedades y las tecnologías. Uno de los rasgos más evidentes de los cambios estructurales que han atravesado las sociedades en el tiempo y que más han destacado diversas teorías sociológicas es la tendencia hacia la integración de las acciones humanas a nivel planetario. Vista desde en particular perspectiva, la historia de la humanidad aparece como largo y costoso proceso de interconexión entre actividades y tramas sociales y dura miles de años. Esto significa que de cualquier modo permite reconocer a lo largo del tiempo una dinámica sostenida que tiende hacia la emergencia de diversas tramas de relaciones entre seres humanos cuyo escenario es el planeta. Si bien nos referimos a un proceso histórico de muy larga duración que ha atravesado diversas etapas y parece claro que en estas últimas décadas el impulso y la integración ha entrado en una nueva fase. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con las tecnologías? Bueno, las tecnologías hoy en día son modos de amplificar, multiplicar y extender las capacidades de acciones de los individuos y de los grupos humanos, la ampliación de mercados, la economía monetariana y el turismo global serían imposibles sin el desarrollo de tecnologías de procesamiento y transmisión de información y de las infraestructuras de los transportes, como si fuera el ferrocarril, el telégrafo y el Word. Como consecuencia de esta creciente tecnificación del medio natural y del incremento del intercambio y de la ampliación de las sociedades, los grupos humanos nos hemos envuelto cada vez más dependientes de los procesos y acciones humanas geográficamente más distantes, y de este modo las relaciones sociales se vuelven cada vez más complejas y al ritmo de las sociedades que se incrementa cuando más
puede ser más extensa y compleja en una sociedad, mayor en la cantidad de individuos que influyen y dependen continuamente de los demás para los actos más simples y cotidianos. Vamos con el Estado-Nación y la educación escolar de masas. El surgimiento y consolidación de los estados nacionales cambió completamente los estados de organización de la sociedad a través de un proceso costoso y conflictivo. Los estados fueron establecidos el monopolio del uso de la violencia física y la captación de los impuestos para financiar la administración y las instituciones públicas. Como respuesta a estos requerimientos, el movimiento de la escolarización pues comenzó primero en Europa y en los Estados Unidos. Se extendió hacia las periferias del occidente moderno, ya que el desarrollo de la educación elemental fue una herramienta fundamental para garantizar el poder y la unificación del Estado-Nación y para cultivar la identidad y el compromiso afectivo de los individuos. Por eso, durante casi 100 años, el mensaje principal de las escuelas fue la imposición de un núcleo de conductas vinculadas con el cultivo de la urbanidad. Y para esto, pues para asumir esta misión histórica, la escuela de masas creó un orden moderno de lo sagrado. Invistió a maestros profesores de la tarea de cuidar la formación de las almas, transmitir y velar por los símbolos sagrados de la nación, la moral y el trabajo. Las escuelas se constituyeron como un ámbito que debían tomar distancia del mundo social para corregirlo, mejorarlo y moralizarlo. De este modo, pues la implantación de las escuelas elemental en la vida comunitaria implicó una vasta y conflictiva tarea política, cultural, con el Estado-Nación y la educación escolar de masas. El surgimiento y consolidación de los estados nacionales cambió completamente los estados de organización de la sociedad a través de un proceso costoso y conflictivo. Los estados fueron... Hola, ¿sabías sobre los estados, las tecnologías de la información y la globalización de las redes? Actualmente atravesamos múltiples facetas de cambio social y transformación en la vida económica, social y cultural. Buena parte de estos cambios suelen ser vinculados con la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación y el avance de los procesos globalizadores sobre el Estado-Nación. En primer lugar, con la creciente transnacionalización de la producción y la presencia global de las empresas multinacionales, los estados nacionales están perdiendo importantes grados de control sobre las actividades económicas, ya que estos pierden en forma diferencial gran parte de su antigua capacidad de orientar y de dirigir a las sociedades, al mismo tiempo que enfrentan grandes dificultades para incrementar los recursos y mejorar sus redes institucionales, destinadas al tratamiento de temas como la promoción del empleo, la seguridad social y la educación, al igual que la capacidad de interferencia y control estatal sobre las comunicaciones y la producción, ya que se ve limitada por una multiplicidad de voces, relatos y sujetos sociales que utilizan las nuevas redes y espacios de interacción social para comunicarse y actuar. Actualmente vivimos en el conflictivo entre el cruzamiento de dos tipos de sociedades, las sociedades del Estado nacional y las sociedades globalizadas, que a su vez ha estimulado una nueva fase de integración y extensión de los intercambios humanos. Esta revolución transforma casi todos los ámbitos de actividad social, como el trabajo, la producción, el hogar, el consumo, el comercio, el entretenimiento, la socialización, la transmisión de saberes, la organización de las empresas y de los estados, y lo más importante, la circulación de todo tipo de datos y conocimientos. Para sobrevivir en el mundo de las redes hay que actuar y transformarse con rapidez, olvidar y reinventarse. La velocidad es una característica central de la sociedad informacional. Con creciente velocidad, los individuos y las organizaciones son valorizados y desvalorizados. Hola, ¿sabías sobre los estados, las tecnologías de la información y la globalización de las redes? Es muy importante también hablar sobre los procesos educativos y el mundo en las redes globales. La conformación de redes mundiales de comunicación, base de la proclamada Sociedad de la Información, está afectando algunos de los pilares sobre los que se montaron los sistemas educativos modernos. Este proceso histórico de cruce en las escuelas y en las TICs muestran un escenario altamente heterogéneo y desigual,
La influencia de la digitalización y la mundialización de las comunicaciones en los procesos educativos no deja de incrementarse. Desde la cantidad, diversidad de conocimientos, textos y productos que circulan no dejan de crecer, aunque no sabemos con exactitud cómo estas tecnologías seguirán integrándose en las escuelas. A mediano plazo es más probable que incrementen su presencia. Las redes de alcance global ofrecen a las escuelas, personas y organizaciones interesadas en enseñar y aprender una innumerable oferta de sitios, contactos y recursos, servicios de educación a distancia, foros de intercambio y discusión. La forma en que se valoran las realidades y las promesas que se asocian a las tecnologías de red no habría que reducirse las implicaciones educativas solo que las personas operen nuevos artefactos tecnológicos o con nuevos dispositivos de información y comunicación. Hay dos cuestiones claves. La primera es que la revolución digital ha dado lugar a nuevas prácticas comunicativas y al desarrollo de nuevos lenguajes que producen cambios decisivos en la cultura y en las dinámicas de las sociedades y en el pensamiento de los individuos. Y la segunda es que el Internet no es solo una herramienta de comunicación o de transmisión de búsqueda de información, sino que construye un nuevo y complejo espacio global de integración y de acción social. Es muy importante. Y bueno, ¿abrir las escuelas igual a las redes educadoras? Buena pregunta. En el comienzo del siglo XXI, las instituciones educativas suelen ser consideradas como ambientes pobres en el plano simbólico, y en muchas ocasiones lo son, por lo que se dice que debe abrirse a las influencias educativas de la sociedad y la riqueza de los estímulos, de los flujos y espacios de interacciones electrónicos, mientras en la visión puede decirse que se incorpora la tecnología y es común que el Internet sea presentada como una fuente democrática inagotable de recursos, oportunidades y conocimiento, ya que vivimos en una época donde la tarea mayor de los alumnos no suele verse con el conocimiento propio, sino por el conocimiento adquirido por estas TICs. La tarea importante de la mayor parte de las escuelas y de los educadores se ve crecientemente acechada por la influyente presencia de los flujos comunicacionales. Hasta hace muchos años, las tecnologías de la información eran vistas como intrusas en el mundo escolar. Y consideramos que las tecnologías antes no eran tan ocupadas frecuentemente como ahora lo son. Las tecnologías de la información ahora mayormente se utilizan más en esta parte de la educación, ya que es importante rescatar que en el trabajo y la definición de la misión de los docentes se constituyó en el espacio social ordenado por el proceso de la construcción de las sociedades nacionales, en donde el docente fue históricamente un representante de un orden social y cultural, portador de una unidad de sentido y una comunidad imaginada, la nación. La alteración de este suelo, las constituciones han generado un simple cambio o un amplio cambio, ya que hoy en día los maestros tienen que acostumbrarse o hallarse a este tipo de cambios en las sociedades por parte de las TICs. Yo creo que como conclusión, ya viendo todo lo importante sobre cada uno de los temas, bueno, en este caso subtemas, podríamos definir que en el capítulo 1, las escuelas y las tecnologías en el torbellino del nuevo siglo, se presentan varias reflexiones sobre los cambios acelerados y profundos que la globalización y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, han traído a las sociedades contemporáneas. Esos cambios, que reconfiguran desde las interacciones sociales hasta los sistemas educativos, impulsan a las escuelas a adaptarse y abrirse a un nuevo modelo de educación en red, donde el conocimiento ya no se concentra solo en el aula, sino que se distribuye y se construye colectivamente en un entorno globalizado y digital. La consolidación de la sociedad en la información redefine el rol de las instituciones educativas, demandando de ellas una alfabetización digital que prepara a los estudiantes para enfrentar a un mundo interconectado en constante cambio. Podemos decir que este desafío existe que los sistemas educativos superen su modelo tradicional con una visión que reconozca las potencialidades y limitaciones de las TIC. Aquí abordamos no solo las oportunidades que ofrecen, sino también
las desigualdades y resistencias que conllevan en su implementación. Para terminar, se plantea la necesidad de una educación que no solo capacite el uso de las tecnologías, sino que también forme ciudadanos críticos y participativos capaces de desenvolverse en un contexto global, diverso y complejo. Muchas gracias, que tengan una linda tarde todos ustedes.